Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Stories, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito: edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en la Escritura, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto a la Escritura y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. A Dios les bendiga, a Dios les guarde, ¿verdad? Aquí, como les digo, mi nombre es Efraín. Gracias por estar con nosotros. Aquí vamos a comenzar en este día tan maravilloso. Vamos a continuar con la serie de mentoría. Una serie muy importante, ¿verdad? Que les exhorto que si no han visto los videos anteriores, que entren a nuestra página de YouTube y búsquenlo en Kingdom Fruit Bible Stories en YouTube. Por favor, denle like, suscríbanse y sigan la serie de mentoría muy buena para cualquiera que la necesite, que esté comenzando, que lleve mucho tiempo. Te exhorto que comience a ver la serie de mentoría, que va a ser de gran edificación, va a ser de gran utilidad para tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vamos a estar tocando la serie de mentoría, la importancia de la oración. Gloria al Señor, la importancia de la oración. Por aquí un momentito. Okay. La importancia de la oración, donde comenzaremos disertando esta parte en el libro de Mateos capítulo 6. Quiero traer unas cositas sobre la oración muy interesantes que encontré. Bueno, dice la palabra, dice que es muy interesante porque la Biblia enseña que Dios sí escucha todas las oraciones, pero no responde favorablemente a ciertas oraciones cuando hay condiciones que las bloquean. ¿Sabe? Por eso es muy importante es que entendamos cuán importante es la oración. Porque nosotros podemos ver cómo podemos entender que es la oración. Muchas veces las personas tienen la oración, que es algo que yo todavía estoy aprendiendo y estoy ejercitando, y es que es poder tener esa relación por medio de la oración, porque la oración no es un rito, una práctica, una repetición vana, sino es una comunicación con Dios. En el momento en el cual tú te comunicas con Dios como si tú estuvieras comunicando con cualquier otra persona. Pero eso es lo interesante, que no te estás comunicando con cualquier persona, estás comunicándote con el Dios de los cielos y de la tierra, con tu Padre Celestial. ¿Verdad? Y por esa razón, cuando vemos eso, esta comunicación, lo que está creando es una comunión. Y esta comunión, esto es una aplicación que funciona en una aplicación espiritual, que trae una comunión y trae una relación por medio de la comunicación, que tú vas a ver cómo Dios se manifieste, que todo opera por medio y con base en la fe. Por eso dice que la aplicación espiritual muestra el poder de la oración. Resalta que aunque las circunstancias son imposibles, Dios puede intervenir en respuesta a la oración. Y enseña que la oración no es pasiva, sino una herramienta activa de liberación o de victoria. ¿Sabe? La oración aplica en muchos eventos, en muchas circunstancias que son contrarias a nuestra realidad. Por esa razón, nosotros tenemos que tratar de experimentar algo que es espiritual para querer vencer nuestras circunstancias actuales físicas, que muchas veces son de impedimento a nosotros, están fuera de nuestras manos. Nosotros físicamente no podemos alcanzarla o vencerla, pero por medio de la oración y aplicar en fe, nosotros podemos alcanzar mucho más. Entonces, quiero comenzar, como lo había mencionado ya, el capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 5, donde ¿quién mejor que Jesucristo
para hablarnos de la oración, porque muchas personas no, porque David oraba, Daniel oraba 3 veces al día, pero ¿quién mejor que Dios encarne, el verbo de Dios, para enseñarnos a nosotros cómo realmente comunicarnos con el Padre? ¿Verdad? Por eso comenzamos en Mateo capítulo 6, y esto sería el Padre Nuestro. Él dice, comenzando en el nombre de Jesús, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice, vosotros pues oraréis así. Pero voy a tocarlo en secciones, porque aquí Jesucristo te está enseñando cómo nosotros tenemos que comenzar a acercarnos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por eso nos dice que cuando oremos, vayamos a nuestra intimidad, a nuestro lugar secreto, a nuestro lugar íntimo, porque es un momento en el cual tú vas a tener una relación, una conexión con el Dios de los cielos, que no es algo que tú usas para hacerte grande ni para que la gente sepa lo que tú estás haciendo, aunque sí, si genuinamente tú quieres orar en público, lo puedes hacer, pero él te está diciendo que tú tengas la costumbre de tener una relación íntima, que no necesite a nadie que sepa lo que tú estás haciendo, porque aún te dice que lo que, y ahí te estaba enseñando que tiene un efecto, que el mismo Dios que habla contigo en el secreto va a manifestar que él y tú tienen relación en lo público. So, para que Dios se manifieste en lo público, tenemos que tener relación con Dios en lo secreto. Si Dios, no tenemos relación con Dios en lo secreto, no podemos tener, Dios no se va a manifestar en lo público porque no estamos teniendo esa relación. Es como un banco que tratamos de buscar dinero de la cuenta de ahorro, pero no le metemos dinero a la cuenta de ahorro. Entonces, cuando vayamos a usar ese dinero a la cuenta de ahorro, no va a haber dinero porque está vacío. Entonces, de la misma manera, es muy importante que comprendamos este secreto que Jesucristo nos está enseñando de cómo poder hablar con nuestro Padre sin buscar reconocimiento, sin buscar que las personas digan, wow, qué mucho habla, qué lindo ora, ¿verdad? Porque en este tiempo habían personas que hacían esas cosas. Y vuelvo y repito, no significa que tú no puedas orar en público. Lo que pasa es que cuáles son tus intenciones. En público tú estás orando por otras personas, estás haciendo un clamor en general, estás tomando peticiones para orar por las personas en público para que sean sanas, o simplemente tú lo estás orando para que la gente piense que tú oras, o estás tratando de cubrir la falta de intimidad que tenemos muchas veces. Continúo. Dice, de igual manera habla de las repeticiones. Por eso podemos usar el ejemplo mucho de las oraciones católicas, que muchas veces son repeticiones, no, 10 Ave María, yo no sé ni qué, y son vanas repeticiones, repeticiones que no tienen sentimiento, repeticiones que no tienen relación, repeticiones que se dicen por tal de decir algo, ¿verdad? Incluso dice que los gentiles son los que hacen eso, que creen que por sus palabrerías van a ser escuchados. Dios no busca que tú hables bonito, Dios lo que quiere es que tú hables genuinamente y que tenga un corazón humillado delante de él para él poder hacer a favor tuyo. Dice, no hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Estamos hablando de un Dios que sabe todas las cosas. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe? La primera estrofa de la oración nos está enseñando a quién nos estamos dirigiendo y cómo debemos de dirigirnos a él. Muchas personas tienen a Jesucristo por poco, lo de no, porque ese es mi pana, no, porque ¿sabes? Si Jesucristo puede ser tu amigo, Jesucristo puede ser tu pana, pero Jesucristo es el Señor. Cuando tú te diriges a Dios, que lo reconoces a Dios como Padre, pues tú tienes que honrarlo. Y por esa razón no lo tienes que tener en poco, sino tienes que ir delante de su presencia en devoción y honor y respeto, ¿verdad?
Entonces, por esa razón él dice, santificado sea tu nombre, porque estás exaltando el nombre de Dios. Estás reconociéndolo como Padre, exaltando su nombre. Ahora luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que el reino de Jesucristo es por su escritura, por su palabra, su dominio, su autoridad. Y esta autoridad nosotros estamos recibiendo en nuestras vidas. Por eso él dice, venga a nosotros tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sabes? Porque queremos que el poder de Dios, su autoridad, su majestad, su expresión, su manifestación, sea manifiesta aquí. ¿Verdad? Nosotros estamos invitando a que esto sea en nuestra vida, que su autoridad, su poder, su gloria sea en nuestra vida. Porque es voluntario, tú tienes, no es que Dios te tiene que pedir permiso, pero Dios siendo un Dios ordenado, un Dios decente, un Dios de gloria y de poder, Él te dio a ti el libre albedrío y lo respeta, por eso Él te pide, él utiliza tu autorización para estar cerca de ti. De igual manera dice, el pan nuestro de cada día danos hoy, ¿verdad? Aunque como ya había mencionado que Dios se acuerda de todas nuestras necesidades antes de que lo pidamos, como quiera, a él le gusta, ¿verdad? Que nosotros entendamos a quién vamos, ¿sabe? Que nosotros sabemos que lo tenemos a él como nuestro proveedor y que siempre en nuestras necesidades iremos hacia donde él a pedirle que nos supla. Por eso dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla de la protección. Nosotros clamamos porque nos guarde de todo mal, de toda situación que nos pueda acontecer o que nos pueda tentar a caer. Y de igual manera terminamos nuevamente exhortando y estableciendo que suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Este es el Padre Nuestro como base principal para nosotros aprender a lo que es una oración, ¿verdad? Porque cada parte del Padre Nuestro tiene un significado, tiene un propósito, está tocando un tema a nosotros abarcar y hacerlo parte de nuestra oración. Como les dije ya, bueno, nos dirigimos primero que nada al Padre. ¿Y cómo le pedimos al Padre? ¿Cómo le hablamos al Padre? ¿Qué condimentos, qué partes tiene que tener nuestra oración? Y eso el Jesucristo nos lo está enseñando por medio del Padre Nuestro. Amén. Stephanie, ¿estás disponible? O Robert, ¿tú estás disponible? ¿Puedes hablar? Sí. No podría, sin tener el conocimiento del Padre Nuestro, tú te podría venir a la mente cómo sería una oración de nosotros hacia un Dios que casi no conocemos, porque no, al Padre Nuestro por lo menos nos deja saber cómo es, quién es Él y qué es lo que Él hace. Pero sin eso, ¿cuál sería en tu mente que te viniera a la mente? ¿Cómo serían nuestras oraciones? Bueno, de un ser humano recién convertido que no tiene conocimiento bíblico. Sí, no tiene conocimiento del Padre Nuestro, ni bíblico, ni de cómo es Dios. Pues sería bien fácil, ¿verdad? Distinguir las oraciones como serían, porque nosotros como seres humanos siempre tenemos una tendencia de buscar nuestro propio beneficio primero. Entonces, carnalmente, nuestras oraciones serían, Dios bendíceme, necesito un mejor trabajo, necesito un carro nuevo, me gustaría tener una esposa, y se basaría más en lo que nosotros carnalmente quisiéramos llenar y satisfacer, que tenemos muchos deseos, pasiones y verdad, como digo, en nuestra carnalidad como seres humanos. Pero por eso es necesario, ¿verdad?, que haya una dirección, que haya una guía bíblica y una enseñanza de Jesucristo y del resto de los apóstoles que están en la palabra para nosotros entender cómo debemos dirigirnos al Señor. Así que definitivamente, si no tenemos conocimiento escritural y somos personas que no tenemos conocimiento del Padre Nuestro, pues básicamente nos vamos a basar en nuestras necesidades. Cuando el Señor, ¿verdad?, por medio de su palabra nos enseña una y otra vez que las necesidades de los otros y buscar el reino de Él es primero.
Muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eso, amén. Que te bendiga, Betty. Dios los bendiga, hermano. Sorry por estar. Nos gozamos con tu presencia. Tú tranquila que nos gozamos con tu presencia. Ven, Stephanie. Amén. ¿Qué tú pensarías? También te hago la misma pregunta que le hice a Robert. ¿Cómo sería una oración sin tú conocer de Cristo, de la palabra del Padre Nuestro? ¿Cómo sería una oración que tú le pidieras a un Dios sin tener conocimiento de Cristo ni de la Escritura? Yo diría, ¿verdad? Que como tú dijiste, que si no saben, no tienen conocimiento, sería eso. Ellos buscarían lo que ya, ¿verdad? Tienen, lo que tienen ya las personas de costumbre. Tú sabes, así orarían ellos. Es decir, si no, ¿verdad? No conocen bien la palabra y no se saben quizás expresarse. Pero sabemos y entendemos que una oración al Señor es como teniendo una conversación con Él. Algo que sale de nuestro corazón. Amén. Amén. Robert. Amén, pues rapidito abre la cámara esa. Es que tengo revolú en el background. Ok, tranquilo. Trabajo, pero te salvaste. Quisiera compartirles rapidito, yo sé que ya hablé, pero el pastor nos contaba, ¿verdad? Que cuando primero él se convirtió, él viene de un background, ¿verdad? Bastante violento, donde se trabajaba con pistolas y en el caserío y cosas así semejantes. Entonces, cuando él se convierte el Señor, no tiene conocimiento bíblico y se entera de que mataron al hermano y le dijeron la persona que lo hizo. Entonces, él se va en oración y le dice al Señor, Señor, yo voy a atender estos asuntos y yo tengo que ir a matar a ese tipo, pero cuando regrese yo vuelvo y te sirvo. Entonces ahí podemos ver la ignorancia en la que opera nuestra carne cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, que bien fácil nos podemos dejar llevando por lo que nuestra carne quiere, nuestros deseos egoístas o nuestros caprichos y cómo queremos resolver a veces las cosas como hemos aprendido, ¿verdad? Como el mundo nos ha enseñado. Tú sabes, eso fue lo que hemos aprendido, ¿verdad? Por medio de la ley de carretera, lo que se hacía cuando se formaban los revoluciones y las peleas en las calles. Y pues, así mismo es la manera en que las personas, ¿verdad? Casi siempre se expresan si no tienen conocimiento bíblico. Eso, amén. Y realmente yo quiero compartirle que por esa razón es que el Padre Nuestro es tan importante. El Padre Nuestro no es nada más por repetirlo. Yo le enseño a mis hijos a orar el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero lo enseño más como tipo de práctica para que ellos comiencen a relacionarse con lo que es Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿sabes? Para que ellos tengan esa relación, porque son cosas que ellos van a comenzar a entender luego. Pero el Padre Nuestro es más como una guía de darnos a entender cómo tenemos que acercarnos a Dios. Entonces podemos ver lo que el Padre Nuestro tiene 7 partes, que es la invocación. Comienza con la invocación, invocando y relación con Dios, ¿verdad? Que reconoce a Dios como Padre cercano y soberano y expresa comunión con otros, ¿sabe? Como nuestro, como que haciendo lo tuyo, ¿verdad? Haciendo lo tuyo. Adoración y santidad. Por ahí donde está la alabanza y la reverencia del Señor al carácter de Dios, que es reconocimiento de su santidad, de que es santo, de que es separado. O sea, nosotros tenemos que conocerlo y reconocerlo cuando estamos ante su presencia. ¿Con quién estamos hablando? El Señor de toda la tierra, el grande, el poderoso, el rey de todo, ¿sabe? Con el santo, separado, puro. Como quieras reconocerlo, ¿verdad? Tú tienes que comprender que esa es la manera en la que tú te estás dirigiendo hacia este ser supremo. Sigue la sujeción a la voluntad del Señor. Por eso dice, venga a tu reino, ¿verdad? Porque ese es el deseo nuestro de que la autoridad de Dios sea sobre nosotros. Que nosotros estamos tratando de someternos
que tengamos una sumisión, que estamos sumisos y estamos sometiéndonos a la autoridad de Dios voluntariamente. Dios no te está forzando, pero tú estás entregando al Señor tu voluntad para que esa autoridad sea en nuestra vida. Dependencia diaria, como hablé, que era el pan nuestro, ¿sabes? Señor, por favor, provéeme, que no me falte comida. Las peticiones y las reacciones, perdona mis deudas, perdóname a mí, para así, y ayúdame a perdonar a quien me hirió, ¿verdad? Y es una de las oraciones, la comunicación que tenemos con Dios para poder soltar heridas, para poder soltar cosas de nuestro corazón, para poder estar limpios con Él, porque nos está diciendo que para Él perdonarnos tenemos que perdonar. Entonces nadie que no perdona recibe el perdón de Dios. Entonces nos enseña ese, es curioso porque para que tú recibas perdón tienes que perdonar a otro. Él no dice que perdone a Dios, dice perdona a otro y yo te perdono. Tan simple como es, pero si tú no perdonas a otro, tú no puedes pedirme perdón. Es simple. Y así, es simple pero complicado, ¿verdad? Confesión y búsqueda del perdón, compromiso de perdonar a los demás. Dice protección espiritual porque le pedimos ayuda contra la tentación y clamamos por liberación del poder del maligno. Y al final, que reconocimiento final de la gloria y su soberanía, que decimos, porque tú el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Es eso mismo que estamos reconociendo, cuán extensa es su autoridad en nuestra vida. Estas siete partes, nosotros las tenemos que hablarlas o aprenderlas a nuestra manera. Tú lo puedes expresar como tú lo sientas, tú no tienes que decirlo exactamente igual, pero por lo menos comprendiendo las partes que está diciendo, pues mira, tú fluyes en tus propias palabras y hablas con Dios, tienes una comunicación genuina con el Dios de los cielos, sabiendo que tú no solo te vas a enfocar en estar vanas palabrerías, repitiendo cosas que no tienen sentido, sino que te vas a enfocar en cómo hablarle a alguien que ya tú conoces. Y con esto escogí 3 palabras que Dios, que son la causa por la cual Dios escucha, pero no responde. La primera son oraciones con pecados no confesados. Voy a ir al paso. Dice, oraciones con pecados no confesados impiden que Dios te escucha, pero no responde. Dice, vuestras iniquidades, eso está en Isaías 59:2, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Salmo 66:18 también dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Verdad? Eso es lo que está enseñando el carácter del Señor. De qué manera, no tan solo es hablar por hablar, sino entiende que cuando tú vas a donde Dios, de qué manera tú tienes que ir, porque si tú vas de cierta manera, tú no vas a recibir audiencia, no se te va a prestar oído. ¿Sabes cómo? Tú no puedes ir a la corte como te da la gana, tú no puedes ir a la corte desnudo, tú no puedes ir a la corte andrajoso, tú no puedes ir a la corte casi con la ropa rota, porque no te van a recibir. Vas a perder la audiencia con el juez. De igual manera, Dios no te va a recibir si tú no estás viniendo de la manera correcta delante de Él. Si vienes con manos sucias, si vienes con pecados que no los quieres confesar y solo te estás enfocando en dame, pero no tienes para venir delante de Él a pedir perdón ni a confesarte tus malas acechanzas, Dios no te va a escuchar. Y eso es la Biblia, eso no es opiniones de hombre, eso es Biblia. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, solo Dios verás. Pero te tengo buenas noticias, porque para que tú tengas oraciones fervorosas, te tengo un buen ejemplo. Esto es para ir comparando la importancia de la oración. Tenemos ejemplo de oración fervorosa en el caso de Ana. Primera de Samuel 1, del día del 13. Tenemos a Ana, a ver si lo encuentro por aquí, que Ana decía, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que Ana clamaba con todo su corazón porque no podía tener hijos. Dios respondió y le dio a Samuel, quien sería profeta en Israel. ¿Sabe? Ana era estéril
pero la importancia de conocer al Dios que ella oraba sin cesar, ella oraba con mucha consistencia, ella oraba con repetición, y repetición en el sentido de que ella no paraba de hacerlo, ella continuamente lo hacía, ¿verdad? Y estas son oraciones fervorosas, nos está enseñando, nos está dando el poder de que esta mujer, no teniendo capacidad de dar a luz, Dios la bendijo porque ella insistió y nunca se quitó hasta que Dios la bendijo, porque Dios vio en ella un corazón que genuinamente está buscando algo de él, lo está buscando de la manera correcta. Ella no venía con iniquidad, ella no venía con pecado oculto, ella no venía con hipocresía, ella no venía para su propio beneficio, incluso. Ella no venía con pecado oculto ni para su propio beneficio, incluso ella dijo que si Dios le permitía tener un hijo, ella se lo iba a entregar al templo. Sabe que ella lo iba a criar y se lo iba a dar al templo, que ella lo que prefería era ver que tuvo un hijo y que podía ir al templo todos los años, porque Ana subía todos los años, y poder ver a su hijo en el templo. Eso era todo lo que ella quería, que ni siquiera era para ella tenerlo con ella. Para que tú veas cuánto puede hacer un corazón humillado. Corazón humillado mueve el trono del Señor. Por eso tenemos que comprender la diferencia de ir con altivez, de ir para buscar nuestro propio beneficio, a ir a un corazón humillado, buscando la voluntad del Señor por medio de nuestras peticiones. Y obviamente aceptando la voluntad perfecta y agradable del Señor, que no falla y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Amén. Voy a ir ahora al libro de Santiago. Santiago, capítulo 17. Stephanie. Yo quería decir algo, hermano, rapidito. Cuando uno ora, yo siempre digo que debe de ser de un lugar uno tiene que ser, ¿verdad?, humilde, y uno nunca debe de orar con ira, sino humildemente, de corazón, bueno, y creyendo, ¿verdad?, que el Señor puede obrar y hacer las cosas posibles, pero cuando uno a veces ora en ira o a veces uno ora como con el yo, como dijo mi mamá, que a veces uno como una pideera, ahí es como cuando cambia, ¿verdad? Pero uno debe de ser humilde cuando uno, ¿verdad?, le ora al Señor. Amén. Amén. Betty, ¿estás disponible? ¿Estás ocupada? Estoy tratando de encontrarlo, pero la realidad es que no lo encuentro. Ok, el libro de James. Santiago es James en inglés. No sé si lo tengan en español o en inglés. Ok, ahora sí, Santiago, déjame verlo. Yo estaba buscando, pero ¿dónde está eso? Dame un fíjate, segundo. amado, y no me ayudaron porque se me pasó en el texto anterior ponerlo en la pantalla, compartirlo. Así que gracias por mi hermano, ¿verdad? Yo me voy a quejar con Dios porque no me ayudaron a acordarme que tenía que compartirlo en la pantalla. Y que Kingdom Fruit está dormido. Gracias a Betty que me lo acordó. Pero Betty, ¿tú crees que lo puedes leer? Ya que qué bueno que lo estás buscando. Es James chapter 5. Verso 16 al 18. 16 through 18. Ok, James chapter 5. Dame un segundito, por favor. Okay, James chapter 5, verse what? I'm sorry, 17. 16 through 18. Okay, 16 through 18. Okay. It reads, confess your faults one to another and pray for one another, that ye may be healed. The effectual,
fervent prayer of the righteous man's. If you could help me with that word, please. Righteous. It starts with the letter A. Give me a second. I have it in Spanish. Let me put it in English. You have a KJV? Yes. Okay. So, fervent prayer for a righteous man avail much. Avails much. Elias was a man subject to the passions as we are, and he prayed earnestly that it may not rain. And it rained not on earth by the space of 3 years and 6 months. 18 as well. Yes. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. Amen. Amén. Lo voy a leer en español. Dice, confesad vuestra ofensa uno a otro y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Verdad? El contexto de esto es que Dios mandó a Elías tuvo una oración que no llovió y se secó y había hambre, porque era juicio para la tierra porque habían abandonado a Dios. Y en otro periodo, Elías vuelve y ora, y entonces 3 años y medio estamos hablando, eso no fue un season, no fue hurricane season, no fue fall, ni winter, fue que no llovió. Llegó el summer, no llovió, llegó hurricane season, Nacarile, no llovió. 3 años y medio. Entonces luego Elías vuelve y ora, y entonces comienza a llover. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo, que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros. Era un hombre que tenía deseos, tenía placeres, tenía problemas, tenía situaciones, sudaba, le daba calor, tenía hambre, tenía problemas, la gente lo miraba mal. Bueno, mira si lo miraban mal, que dice que se lo relajaban porque era calvo. Y él mandó unos osos a que se comieran a los que se lo estaban relajando porque él era calvo. Así que se lo relajaban, ¿ves? Que Elías tenía padecimiento igual que cada uno de nosotros. Pero él utilizaba los principios de Dios y de la oración, ¿verdad? Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración tiene sanidad, hay confesión, hay perdón, hay sanidad. Es muy importante que saquen lo que está en el corazón para que haya oportunidad a perdonar, para que haya oportunidad a que haya sanidad, a que haya una relación. Por eso yo muchas veces digo, entró. Okay. Dios te bendiga, María. Gracias por God conectarte. bless you, Maria. God bless everyone. Amén. Por eso yo digo que cuando una persona, tú sabes que Jesucristo dice, si tú tienes, dice la palabra, si tú tienes algo, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y pide perdón. Gloria a Dios. Dice, ve y pide perdón, porque es una acción. Dios te bendiga mucho, Mariluz. Gracias por conectar. Te bendiga. Gloria al Señor. Pues tú tienes que comprender que cuando hay una ofensa para tu... ¿Cómo está acá, hermano? Te bendiga mucho. Gracias por conectar. Espero que estés bien. Amén. Pues por eso es muy importante. Jesucristo te está diciendo que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, tú vayas y pidas perdón. Porque para que te perdonen, tiene que haber perdón. Para tú perdonar, tienen que pedirte perdón. El perdón tiene 2 fases. La fase en la cual tú le entregas la herida a Dios, la persona no te pidió perdón, pero tú sabes que tú le puedes entregar tu herida a Dios.
y Dios te ayuda a que tú sueltes las raíces de amargura y puedas perdonar. Pues entonces puede ser la primera fase, eso es entre tú y Dios. Por ese medio, tú lo perdonas a la persona. Pero no significa que tú vas a ser amigo, vas a estar cerca de esa persona que te hizo daño, porque te hicieron daño. ¿Qué sucede? La segunda parte es si la persona te pide perdón y se arrepiente del daño que te hizo, entonces tú perdonas genuinamente y tratan de restaurar esa relación. Tú puedes nuevamente estar cerca de esa persona porque te pidieron perdón, ¿verdad? Pero si una persona hace daño, no pide perdón y quiere seguir haciendo el daño, tú la puedes perdonar, en el sentido de que tú no quieres tener venganza sobre la persona. Pero, ¿verdad? Tú la perdonas, pues no quieres tener venganza contra ella, pero no tienes que tener comunión, porque la persona quiere hacerte daño, la persona no se arrepiente, ¿verdad? Pero siempre hay que dar la oportunidad a las personas, dejarles saber, mira, me heriste, me hiciste daño, me ofendiste mis emociones, mis sentimientos, para que la persona tenga la oportunidad de pedirte perdón. Por eso nosotros, y entienden que esto es un principio bíblico, Jesucristo, nadie puede recibir arrepentimiento si no se arrepiente. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente. Por eso es que Dios nos envía el consejo, el evangelio, para que entendamos que necesitamos reconciliarnos con Dios por nuestros pecados, por nuestras debilidades. Entonces, al nosotros recibir el mensaje del evangelio, nosotros vamos a Cristo y lo recibimos. Pero tiene que haber un mensaje primero. Por eso es muy importante que si alguien te ofende, déjale saber. No te hagas el loco, no te escondas, déjale saber. Confiésale tu ofensa, confiésale tu dolor, para que la persona tenga la oportunidad de pedirte perdón. Si tú no le das la oportunidad a la persona, Dios no te va a perdonar porque tú no estás buscando perdonar a las personas. Entonces, acuérdate, perdona mis ofensas, como también perdono a los que me ofenden. Así que incluso dice, confiesa vuestra ofensa uno a otro y orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de ofensa. Dice que al tú hacer esto vas a ser sanado. Amén. Betty. Sí. Tú pudieses entender el beneficio de que, o tú has experimentado el beneficio de sanar por medio de una confesión de algún dolor a una persona. ¿Tú has podido experimentar eso? ¿Alguien? Sí, ¿me puedes repetir esa pregunta un poquito más clara? Está bien, voy a tratar. Soy un enredado, Betty, soy un enredado. Si tú has experimentado Ajá. el perdonar a una persona y has sentido ser libre cuando tú perdonas a una persona genuinamente. Sí, sí, sí ha perdonado a una persona que me pidió perdón genuinely y tú sabes, eso fue entre yo y esa persona y después la vida pues pasan cosas, pero sí en realidad I experienced that in my life and it's a wonderful thing. Seriously is. ¿Sentiste sanidad? Sí. Amén. Qué bueno, porque es que eso es lo que nos está enseñando la Escritura. La Escritura nos está enseñando cuando habla de Elías y el poder de Elías, que Elías obró en la naturaleza, en la lluvia. ¿Cuánto más en nosotros mismos, que está diciendo que si nos confesamos uno a otro, hay sanidad? Si oramos unos por otros, hay sanidad. ¿Sabes? No tienes que ir a la tienda. Va a comenzar a ser sano físicamente. Va a comenzar a ser sano espiritualmente. Y quiero añadirle otra oración, que son oraciones que no permiten que Dios te escuche o te responda esa sanidad. Mira qué interesante. Oraciones, esta es la segunda. Oraciones que no permiten que Dios escuche ese clamor por sanidad o esa comunión, ¿sabes? Que tú tengas comunión con Él o estés bien. Dice, oraciones con malas intenciones. Las oraciones con malas intenciones. Te bendiga, Marilu. Aprendiste cámara. Dice,
las oraciones con malas intenciones, está en Santiago 4:3. Dice, pedí y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, por eso es muy importante estar seguro de que queremos perdonar a las personas y que estamos dispuestos a perdonar a las personas en vez de estar pidiendo para nosotros mismos. Porque la mayoría de las veces pedimos mal y pedimos para otras cosas que no son para Dios. No pedimos para otras cosas para cumplir el propósito de Dios. Porque no es que Dios no te va a dar nada a ti, lo que sucede es que Dios no quiere darte cosas que te hagan daño o que te aparten de Él. Y muchas veces nosotros pedimos más para nuestros placeres y nuestros deleites que para la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Mira, que estemos cerca de Él, que bendigamos a nuestros vecinos, ¿cómo es? A nuestro prójimo, a nuestro esposo, el que tiene esposo, esposa, ¿sabes? Ese es el propósito, a sus hijos, a sus amigos, familiares. El propósito es que tú seas de bendición para otro. Cuando tú pides para tus propios deleites y placeres, y Dios sabe que tú no vas a compartir nada, porque entienda una cosa, Dios conoce antes de que tú pidas todo lo que Él ve tu corazón. Por eso yo me siento tan tranquilo cuando yo voy a la presencia de Dios. Yo comienzo a hablar con Dios. Muchas veces me molesto y molesto y comienzo a decirle cosas al Señor. Y digo, tú sabes lo que yo te estoy diciendo, tú me conoces. ¿Sabes? Mi corazón está desnudo delante de tu presencia. Y tú sabes que mis sentimientos, tú sabes mi mente, tú sabes mi opinión. Te estoy diciendo esto, pero tú sabes lo que yo siento. Yo no te estoy mintiendo, ni te lo estoy pidiendo, ni te lo estoy diciendo por decirlo. Sabes que me pasa X o Y situación. Porque yo reconozco que Él conoce lo que está en mí. Eso evita que yo esté con hipocresía escondiendo cosas. O sea, yo no tengo que esconder cosas delante de su presencia porque yo estoy desnudo delante de Él. Literalmente tenemos que comprender que cuando vamos a orar, estamos desnudos delante de Él. No hay nada que esté cubierto delante de su presencia. Porque dice que aún la oscuridad se vuelve luz cuando nosotros buscamos ocultarnos de Él. Así que la oración, ¿cómo es la oración? Que si no, ¿cómo era? La oración con malas intenciones es una de las oraciones que no permite que Dios nos escuche. Pero otra oración fervorosa que quiero compartir es la oración de Hechos 12:5, que fue la iglesia por Pedro. Es interesante porque estamos hablando de la iglesia, ¿cómo era? Que tenemos que confesarnos unos a otros y orar unos por otros y seremos sanados. Miren lo que aconteció a Pedro. Pedro estando preso. Mataron a uno de los apóstoles y sabe que lo iban a matar a él también. Y Pedro estando preso, dice en Hechos 12:5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración constante y fervorosa de la iglesia trajo la intervención de Dios y Pedro fue liberado milagrosamente. Mira qué interesante. Tú ves, brinda sanidad cuando oramos unos por otros, brinda sanidad. O sea, por eso es muy importante que nosotros oremos unos por otros, que nos perdonemos unos a otros, que sanemos unos con otros, porque es un cuerpo lo que Dios estableció. Dios no mandó personas separadas por sus lugares, sino Dios quiere que estemos juntos, creciendo juntos, orando unos por otros, para que todos podamos ser fuertes. Al punto de que Pedro estaba preso, el que no sabe la historia, a Pedro un ángel le abrió la cárcel. Pedro no sabía que era un ángel, él pensaba que estaba soñando. El ángel le abrió la cárcel, Pedro se fue y llegó a donde estaba la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, está hablando de los hermanos. Llegó a los demás hermanos y los hermanos no creían que él estaba vivo, pensaban que era un espíritu. ¿Sabes? Ellos estaban orando por Pedro, pero ellos pensaban que era un espíritu. Es para que tú veas, porque es en contra de toda razón de que este hombre lo metieron preso y no lo van a dejar salir. Y la oración de ellos hizo que el ángel lo llevara a donde ellos para atrás. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es cuando confiamos en fe de que juntos oramos y dos pueden más que uno. María. ¿Estás disponible ahí? ¿Puedes hablar?
Ajá. Okay. Te quiero preguntar, tuviste, necesito que give me a contrast. Dame un contraste between the pray with bad intentions that God doesn't listen to and the fellowship prayer that open cages, that open jails. ¿Sabes? Necesito un contraste de las oraciones por las malas intenciones que uno escucha y las oraciones en conjunto, en cuerpo, que abren incluso las puertas de las cárceles. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Qué tú me puedes traer sobre eso? Las oraciones con malas intenciones no las va a contestar ni tampoco escuchar, que son con malas intenciones. Y el Señor conoce tu corazón. So, y las oraciones, cuando uno está orando like for fellowship, un ejemplo, como la iglesia estaba orando por Pedro para for his release, ¿verdad? Para que él saliera de la cárcel. Esas oraciones, sí el Señor las escucha. Porque está orando por una causa que, ¿cómo se dice? Que no es solamente for selfish reasons, pero es algo necesitado. Estás orando, estamos juntos como un cuerpo. El cuerpo tiene diferentes partes. There's different parts of the body, right? And the body of Christ is the church. So, cuando hay un grupo o fellowship que tú estás orando for a fellowship, for a cause, claro que el Señor va a escuchar esas oraciones. Esos son cintas muy diferentes, porque eso tiene un propósito. Eso, amén. Gracias, María. Porque es que esta es la importancia de la oración. Como les dije al principio, esta oración, las oraciones, parecieses tú que estás como un loco hablando solo. Tú no estás hablando solo, tú te estás conectando espiritualmente con Dios en los cielos. ¿Ok? Y el creador de los cielos y la tierra es el que puede hacer lo milagroso. Entendamos que todo fue hecho de lo oculto, todo fue hecho de la oscuridad. Nada se veía y de la nada vino todo. De allá del secreto, de allá del oculto, es que Dios hace milagros y se manifiesta en lo físico, en nuestra vida, en nuestro alrededor. Pero tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer, aunque nos duela, aunque viene duda, porque la duda viene. Por eso es que tenemos que buscar hermanos para apoyarnos. Por eso necesitamos hermanos que oren por nosotros, para que nuestra fe siga aumentando, para que no desmayemos, para que no nos cansemos, para que podamos persistir y permanecer en la oración, de que creemos que Dios lo puede hacer. Porque muchas veces, mira qué interesante, Dios le dijo a Dios, ellos le dieron a Israel, Stephanie, te dio el momento ahora. Dios le dijo a Israel que le dieran 7 vueltas, creo que eran 7 vueltas por 7 días a Jericó, si no me equivoco. Y no fue hasta la última, y que cada vez que terminaban tocaran trompeta. Cada vez que terminaban tocaran trompeta. Ese era el propósito y esa era la manera en la que él lo iba a hacer. No fue hasta el final, la última trompeta, que se cayeron las murallas. Si ellos no, eso es la consistencia. Muchas veces nosotros nos cansamos porque nosotros estamos bien acostumbrados al microondas. A ver, si yo tengo comida preparada, voy al microondas, el microondas me hace la comida en menos nada, en rapidito. ¿Entiendes? Y de esa misma manera nosotros queremos venir a la presencia de Dios. Y Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles para que nosotros podamos crear esa consistencia y esa fe, seguridad de que vamos a persistir pidiéndole a Él. Y Él permite el momento difícil para que ese carácter nosotros lo moldeemos, lo hagamos en nuestra vida. Porque por eso Dios lo hace. Posiblemente nosotros queremos todo muy rápido. Y Dios no, tú sabes que yo te lo voy a dar, pero necesito que continúa dando. Stephanie. No. Ajá. No, estoy aquí con mucho dolor en la pierna. Voy a demandar a Robert. Pero nada, me caí aquí, estoy con dolor. Dios los bendiga a todos.
No, yo Ay, aprendí. Yo tengo el libro de Gigi Ávila de la oración. Y yo aprendí, antes que tú vayas a orar, tú tienes que conectarte en adoración. Porque tú puedes dar más vueltas que un caracol. Y a la hora de tu rodillarte a orar, te viene que tú vas a cocinar mañana, que vas a hacer en el trabajo. Tú tienes que decirle a Dios, Padre, limpia mi mente, limpia mi corazón, vengo delante de ti, limpia la atmósfera antes de tú comenzar a orar. Porque eso es así. Tú no tienes sueño, te pones a arrodillarte y te da sueño. Es como una batalla. Y tú tienes que primero, Señor, mira, aquí estoy delante de ti y siempre dirigido al Padre. La oración tiene que ser dirigida al Padre con propósito, con mucho respeto. Mucha gente se arrodilla a Dios que tú tienes que hacer esto. A Dios tú no lo mandas. Con mucho respeto, con mucha humillación, reconociendo a quién tú le estás hablando. Y cuando uno es nuevo, pues uno comienza con el Padre Nuestro, pero después más o menos tú te vas desarrollando, orando con propósito. A veces quizás tú quieres orar primeramente por alguien, por una intercesión, y muchas veces yo oro por todo el mundo y yo soy las. Y hay a veces que yo tengo que decir, no, me toca a mí, hoy para mí. Y después oro por todo. Y después uno se va expandiendo y orando por las misiones, por los enfermos, por los que están en vicio. Tú sabes, tú vas aprendiendo. Pero lo importante es que hay que conectarse con Dios. Así como tú respiras, así tiene que ser la oración para el cristiano. El cristiano que no ora, you're not going to survive. Así como tú tienes que respirar para vivir, tú tienes que orar. Si tú no te conectas con Dios, you're going to be done. So, la oración es muy importante. Suamen, gracias por eso, hermana Rosa. Mira, pues continuamos. Si alguien quisiera añadir algo, cuídense, hermano, pueden levantar la manita en confianza, abren el micrófono y me lo pueden traer cualquier aportación que deseen. En confianza, el foro está abierto. Menos a Robert. Adiós, Robert, perdón. Lo único Robert y María. No, lo único que quería añadirle era que en esa oración del Padre Nuestro podemos ver que cuando tenemos conocimiento de ella y comenzamos a orarle a Dios, ¿verdad? En ese respeto, en esa honra, entonces nosotros podemos trabajar con lo que es, venga a ser reino. Pues nosotros que entendemos esa situación, pues vamos a ir orando, ¿verdad? Por los portadores de reino, aquellos que llevan el mensaje. Entonces esas son situaciones que nosotros vamos pidiendo, porque sí, muchas veces pedimos por cosas que necesitamos, pero estamos pidiendo con el conocimiento que no la estamos usando para nuestra propia destrucción o la destrucción de otros. Entonces, cuando hablamos de la oración de reino, pues es que aquellos que llevan la palabra de Dios, a los profetas de hoy día, que somos nosotros, ¿verdad? Que llevamos el evangelio, que aquellos que son misioneros, que aquellos que son pastores puedan enseñar la palabra, tú sabes, que aquellos que están siendo perseguidos, el Señor los guarde de peligro. Y si es necesario que nosotros muramos por causa del evangelio, pues que permanezcamos firmes. Tú sabes, todas estas cosas nosotros las vamos uniendo a la oración, porque es bien importante, como Pablo dice, que es mejor hablar 5 palabras con conocimiento que hablar cosas que no entendemos. Y tú sabes, él está hablando en las lenguas, pero yo lo estoy hablando en general, tú sabes. Muchas veces podemos hablar de cosas que no conocemos y verdaderamente no está edificando, porque no va de mano a mano con lo que el reino pide de nosotros, con lo que se requiere para el reino. Cuando nosotros oramos con la intención de que primero sea el reino de Dios y su justicia, entonces que se establezca la verdad de Dios, que las bocas mentirosas sean cerradas, tú sabes, que se levanten personas con justicia, que defiendan la verdad, personas que le digan a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque es que es necesario que estas cosas sean levantadas en medio de esta generación perversa en la cual nosotros vivimos, y es necesario que se ore para que el Señor traiga convicción de pecado, porque las personas hoy en día no le tienen respeto, no le tienen reverencia al Dios Todopoderoso. Entonces, muchas veces oramos, sí, misericordia, pero también el Señor va a obrar su justicia
El Señor va a traer convicción de pecado y va a traer juicio por causa de la maldad. Porque cuando nosotros miramos el Viejo Testamento, ¿qué pasa? Era una secuencia de eventos, que el mal se levantaba de tal manera que al tiempo era destruido y volvía el Señor y levantaba un pueblo de alguien justo, como lo hizo con Noé, como lo hizo con ciertas personas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que siempre enseñar a las personas que es importante que el Señor traiga convicción de pecado, que el Señor traiga revelación y manifestación de poder para que las personas puedan entender que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios que perdón, que es un Dios. Thanks, man. Pues que el Dios que nosotros le servimos no es como un muñeco o alguien que nosotros podemos tener control de él o podemos charlear, y muchas personas toman esas cosas en poco. Por eso es necesario, ¿verdad? Cuando nosotros oremos, no para que el Señor los consuma, sino para que el Señor demuestre su poder y su gloria. Esa era de las cosas que quería añadir, que es bien importante en la oración de nosotros. Amén. Te quería añadir, ahora va María, te quería añadir que no estuviste mal, usaste el ejemplo y en su contexto, porque el contexto es que es mejor hablar una oración con conocimiento en tu idioma y que tú entiendas lo que estás hablando, que incluso hablar en lenguas que no se entienden. Lo mismo sería en tu idioma. Si tú estás en tu idioma diciendo disparates, son disparates, aunque sea en tu idioma. Por eso es muy importante hablar con Dios con el conocimiento, con el entendimiento, ¿verdad? Y con la sinceridad y la humildad que merece. Y también, por eso también tenemos que clamar por el temor de Dios, porque el temor de Dios es el que trae salvación. Así que el temor de Dios es muy importante para que teman y corran a Cristo. Eso es el propósito de la ley. María. Sí, yo quería añadir a lo que Rosa estaba diciendo sobre cuando antes de ya empezar a orar, que ella pega la bala al Señor. Pues eso es como si uno va a ir para el gimnasio, que uno tiene que, ¿verdad? Por lo menos hacer unos ejercicios para warm up antes de hacer los ejercicios en las máquinas y esas cosas. Entonces, cuando uno específicamente cuando yo me levanto a las 3 de la mañana, bueno, a las 2:45 de la mañana o a las 2:30, yo tengo que preparar el ambiente con música, tú sabes, alabando al Señor y meterme ahí y pegar la alabada al Señor, porque uno tiene que empujar en press through para tener ese spiritual breakthrough, para poder conectarte. La alabanza es muy importante. Y ahí es que uno llega al breakthrough, y ahí es cuando uno puede, tú sabes, tener esa conexión ahí con el Señor, y está ahí claramente cuando uno, la alabanza al Señor hace grandes cosas para las oraciones. Eso es lo que quería decir. Gracias por tu aportación, María. Siempre bien agradecido por ella. Betty, ¿tú me puedes ayudar otra vez con otro texto bíblico? Sí. Ok. Luke chapter 22. Lucas 22. Ok, Luke 22. Sí. Dame un segundito. Gloria al nombre de Jesucristo. Es bien interesante todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Tenemos que apreciarlo, porque es el secreto de la relación con Dios. Cuando decimos la importancia de la oración es la comunión con Dios. Como dijo el hermano Rosa, un cristiano que no ora está fregado porque no tiene comunión con la fuente, no está conectado. Jesucristo dijo, nada puedes hacer apartado de mí. Nada puedes hacer. Entonces la conexión con Dios es la oración. Y como dijo la hermana Rosa, como dijo la hermana María, hay que utilizar unas herramientas para limpiar la atmósfera, para limpiar nuestra mente, que las cosas de alrededor nos cargan para que nosotros no nos podamos concentrar. Así que es muy importante eso. Betty, ¿estamos listos? Luke 22, ¿qué verso? 39 to 44. 29 39. 39 al 44. 29 al 44. Sí. Ok.
Okay. Lo estoy tratando de buscar aquí en mi Biblia. Tengo una Biblia nueva que me dieron y la realidad es que no la entiendo muy clara. Lo voy a tener que poner en mi teléfono. Bueno, yo lo puedo poner en la pantalla si tú quieres. Ok, ¿me lo puedes poner, por favor? Creo que sí. Ya está. Ok. Pero yo no lo veo. Ok, No. muy bien. Ok, ahora sí. Ok. Coming out. Ganso, bájame eso. Okay. Okay. Coming out, he went out to the Mount of Olives as he was accustomed, and his disciples also followed him. When he came out to the place, he said to them, "Pray that they may not enter into temptation." And he withdrawn from them about a stone's throw, and he kneeled down and prayed, saying, "Father, if it's your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done." Then an angel appeared to him from the heavens, strengthening him. El 44 también. Okay. Sí, por And favor. being in agony, he prayed more earnestly. Then the sweat became like great drops of blood fallen from to the ground. Gracias, Betty. Amen. Amén. Dice, y saliendo, dale para arriba, dale para arriba. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, hermano, aquí, este es Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo dice que cuando oraba, botaba sudor de sangre por la presión que él sabía que él iba a pasar, él iba a sufrir el juicio de Dios por el pecado. Y una de las cosas que él le dice a sus discípulos es, oren para que no entren en tentación. ¿Sabe? Nos está dando la herramienta de que si nosotros nos sentimos tentados, estamos siendo provocados, tenemos cómo vencer esa tentación, es por medio de la oración, buscando ese compromiso, buscando esa ayuda, buscando esa dirección, porque muchas veces nosotros estamos llenos y motivados por nuestras emociones, ira, enojo, lujuria, placeres, la que sea que está desbordada y descontrolada puede estar controlándonos. Pero cuando nosotros vamos a la oración, el Señor nos envía dirección, nos envía consejo. Y entonces, si nosotros nos humillamos genuinamente, pues el Señor nos va a dejar saber, mira, lo estás haciendo mal, deberías de hacerlo mejor. ¿Sabes? Apártate de ese camino porque ese camino te va a hacer daño. Mira, mejor utiliza este otro camino que te va a hacer bien, que eso es lo que yo quiero para tu vida. ¿Sabes? Dios, viene otra situación que muchas veces no entendemos la voz de Dios, pero casi siempre el consejo bueno es que el Espíritu Santo poniéndolo en tu corazón, en tu mente, para que tú lo sigas. Pero por medio de la relación con Dios es que tú vas a comprender eso, que la respuesta que tú estás buscando, Dios te la está dando. Lo que pasa es que posiblemente tú dices, ese soy yo. No. Posiblemente, si la respuesta va alineada con lo que dice Dios, es Dios que te está dirigiendo a eso. The power is in the prayer. Amen. Amén, Betty. Por eso dice, y no tan solo esto, es que cuando él le pide al Padre, dice que pásame esta copa, le dice, pero que no sea mi voluntad. ¿Verdad? Nosotros también tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que aceptar
y buscar que esa voluntad sea cumplida, porque hay veces que nosotros es necesario que pasemos por momentos difíciles. Por más que oremos, eso no se va a ir, porque el pasar por ese momento nos va a hacer la persona que Dios quiere que seamos. Jesucristo tenía que pasar por la cruz para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él sabía que él necesitaba eso por nosotros, pero al pensar en el sufrimiento y en la ira de Dios, él le dijo, Señor, si hay otra manera, vamos a pensarlo. Y él dijo, pero que sea tu voluntad. Era la carne, la humanidad, gritando para huir de ese momento. Por eso tenemos que nosotros de igual manera aceptar la voluntad del Señor. Y cuando aceptamos la voluntad del Señor, aunque tengamos que pasar por un momento difícil, dice que Dios se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A ti también te va a aparecer un ángel para fortalecerte. Créelo, confíalo, que va a aparecer un ángel y te va a fortalecer. Por eso decía que cuando el ángel le fortalece, él estando triste, para que tú veas que la tristeza no se le fue, él estaba en agonía. Dice que oraba más intensamente. Así que me está enseñando que si tú te sientes triste, te sientes mal, te sientes down, te sientes como te sientas, ahí es cuando más tienes que orar. De Jesucristo más intensamente oraba, porque el ángel le fortaleció y él continuaba orando, entregándole toda esa agonía, toda esa tristeza, todas esas cosas a Dios para que Dios lo fortaleciera a pasar el proceso. De igual manera, nosotros tenemos que buscarle al Señor. Betty. Sí. ¿Tú puedes darnos un ejemplo de lo que es aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida? Un ejemplo de aceptar God's will in our life. God's will. Of course, yes. And there's so many ways that you can accept God's will. When He gives you the availability to see the difference, how your life is without Him, and when you see the life that you have with Him included. It's so many things, a lot of passages, we always can't blame God for the mistakes that we make. That's one thing that I see people doing. People blame God for the mistakes that they've made, but you can't blame God for the mistakes you make. You're responsible for your choices and the choices that you make. Whether you're an old person, a young person, a young adult, a man, a woman, it doesn't matter. I think that when you live a life a certain way, you accustom your life to the way you live it. And then later on in life, you say, wow, I wasted X amount of years on something that basically doesn't count. Versus, anyways, here we are. And now we're going to start all over again. Or I'm still going to do what I have to do, but with the help of God going forward. And you see that change. And not only do you see it, but people around you, your family, the ones that know you for many years, they also see that change. And it's a blessing. It is a blessing that life can be changing sometime. And it's good that it changes for the better instead of for the worse. En la resumida cuenta en español, ¿verdad? No lo voy a explicar todo, pero en resumida lo que Betty quiso decir es que el aceptar la voluntad del Señor en tu vida, cuando Dios te pone en contraste estar con Él o no estar con Él, cuando tú aceptas estar con Él, trae unos cambios que son para bien. Así que gracias, Betty, por tu aportación. Y quiero compartirles, ¿verdad? Continúo ya con esto, ya casi concluyo. Y es la oración que impide que hayan cambios, que sea fortalecido. La oración que impide que sea fortalecido, que hayan cambio en tu vida, como dijo Betty, y todas estas cosas, que el ángel te acompañe y te fortalezca, que seas sacado de tentación. Y es oraciones de hipócrita o solo de labio. Mateo 6:5 dice, Jesús dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, que buscan algo, que buscan que los vean y todas esas cosas,
Dice Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? Es muy importante que nosotros alineemos nuestro corazón. Como lo hemos mencionado, no nos cansaremos de repetirlo. Dios conoce nuestro corazón. Y si tu corazón no está alineado, genuinamente no le buscas, como dijo la hermana, no estás aceptando su voluntad, pero solo quieres el beneficio, Dios no va a escuchar esa petición. Él la escucha, perdón, pero no la va a responder, porque va en contra de lo que es para ti. Dios no te va a dar algo que te va a hacer daño. Y al tú pedirle en contra de su propósito para tu vida, te va a hacer daño. Dios no te lo va a dar. Puedes clamar y puedes pedir, pero Él no te lo va a dar, porque es algo que te va a hacer daño. Y ningún padre que ama a su hijo le va a dar serpiente en vez de pescado. Dios quiere que su creación se redima y sean hijos. Pero para ser hijo hay que aceptar el propósito. Por eso también dice, y las oraciones de quien cierra su oído a la justicia. Mira qué interesante, porque Salmo 5:5 dice, que lo rápido aquí, que no lo tengo. Salmo 5, lo tenía y lo cerré. Salmo 5:5 dice que los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todo el que hace el mal, todo el que hace la iniquidad, Dios lo aborrece y lo mantiene de lejito. Y Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es abominable. Y hay pocas cosas que Dios dice, eso es abominación. Y dice que el que aparta el oído de la ley, de la justicia, las oraciones de esa persona son abominación para Dios. Es algo que Dios no tolera, algo que Dios no lo quiere ni de cerca, lo desprecia. ¿Verdad? Es por eso muy importante que nosotros comprendamos esto. Sabemos cómo acercarnos al Señor. Nosotros, las hermanas, en oración nos limpiamos la mente. Llegamos delante de su presencia reconociendo cuán grande que es nuestro Padre, cuán grande es Él, que es santo, que es puro. Pedimos perdón por nuestras faltas, entregamos nuestras heridas, entregamos nuestros errores, nos confesamos, pedimos ayuda a nuestros hermanos en oración. Pero entonces ahora tenemos la herramienta de lo que es una oración fervorosa. Sabiendo que Jesucristo nos enseña ese consejo, sabiendo que Jesucristo nos da esa herramienta de qué manera, en tristeza, en dolor, aunque estemos sudando sangre, cómo podemos venir a Él. También tenemos el ejemplo de Daniel 9, verso 3 y verso 19 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Completamente arrepentido, completamente en humillación. Dice, Daniel clamaba con intensidad por su pueblo, pidiendo perdón y restauración. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo por perdón y restauración? Que esa tiene que ser nuestra oración, perdón y restauración, cambio, nacimiento nuevo, manifestación del poder de Dios, temor de Dios para salvación. Daniel lo hizo y el ángel le contestó. Por eso es muy importante que la oración fervorosa se caracteriza por ser intensa, constante y llena de fe, no algo superficial. Dios responde cuando su pueblo clama de corazón, ¿verdad? Y no sé si, Robert, yo sé que debes de estar embuchado, coméntanos algo sobre el poder de la oración y las intenciones. Ya tú has escuchado qué pasó con Jesucristo, qué pasó con Daniel. ¿Qué tú crees que nos puede hablar de esos corazones delante de la presencia del Señor buscando refugio, buscando auxilio? Si no hay algo para cerrar. Amén, amén. Pues primero que nada nos enseña que estos eran hombres devotos, hombres y mujeres devotos de Dios, que su intención no era suya primeramente que nada, porque mencionaste a Elías, pero Elías antes de hacer la oración, él dijo, voy a orar vengo y cuyo, ¿cómo fue que hice la oración? Perdón.
yo sé que él habla de Dios en cuya presencia yo estoy. Tú sabes que él está hablando que él va a hacer una oración, pero él está en la presencia de Dios, tú sabes. No es como que era una oración al garete, sino eran hombres devotos que estaban sometidos a lo que es la voluntad de Dios. Y por esa razón, nosotros cuando vemos estas oraciones, ¿verdad? Pues es importante tener eso en mente, que como mencionaba ahorita, nuestra oración va a ser dirigida a lo que es la productividad del reino. ¿Qué Dios quiere de nosotros los seres humanos? Que entendamos que nuestros caminos originalmente, por causa del pecado, son malos. Que hay una mancha, que han sido contaminados, que han sido pervertidos, porque el ser humano le rindió la voluntad a Satanás por medio de la desobediencia a Dios. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Por qué está pasando esto en mi pueblo? ¿Por qué está pasando esto en mi ciudad? Porque se ha manchado el camino del hombre, porque se le ha rendido la voluntad del hombre a Satanás por causa del pecado. Pero como estos hombres y mujeres de Dios que entendieron el consejo sabio de Dios, que no es que permanezcamos en la mancha, sino que viene uno que nos puede limpiar nuestro camino, que vino uno que nos da la oportunidad y la habilidad de tener un poder sobrenatural, que es Dios con nosotros, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para nosotros poder permanecer limpios y día a día ser purificados por medio de su palabra. Pues eso es lo que hacen los varones de Dios. Y como has hablado de la oración y de la eficacia y de la dirección de ella, pues siempre nos va a dirigir a eso, a que ya nosotros entendimos que el propósito de Dios era que salvarnos y redimirnos. Y ahora nosotros tenemos un pueblo contaminado, tenemos ciudades, tenemos estados, tenemos países donde hay mucha perversidad y donde hay mucha maldad. Y aunque esto nos traiga contrariedad, aunque esto nos traiga problemas, porque sí, vivimos en un mundo que si tú le dices malo a lo que es malo, eres reprendido. Tú le dices malo a lo malo y te van a llamar hasta la policía. Quizás te traten de callar la boca, otros traten de apuntarte hasta con una pistola. Y muchos hasta quizás te azoten o te maten. Pero esos son los sufrimientos del evangelio, y nosotros cuando estamos completamente seguros de algo, estamos dispuestos a seguir esto hasta la muerte. Y así como estos hombres, ¿verdad?, de Dios hicieron, eso fue lo que nos lleva a la oración. La oración nos lleva a conectar con Dios, y cuando conectamos con Dios entendemos la importancia del reino, las manifestaciones, qué se tiene que pedir. Y por eso sigamos pidiendo, ¿verdad?, por cada una de estas cosas, por las naciones, por los gobernantes de las naciones, por aquellas personas, ¿verdad?, que tienen la autoridad. Entendamos algo, que todo aquel que está en autoridad, siendo impío o siendo cristiano, como personas como presidente, como el presidente, como los alcaldes, los gobernadores, aún la autoridad que ellos tienen, Dios se la ha dado. Porque, ¿qué le dijo Dios a Pilato cuando él le dijo, tú no sabes que yo tenga la autoridad de entregarte a ellos? Y él le dijo, tú no tienes autoridad que no se te haya dado. So, entendamos que nosotros tenemos el poder y la autoridad como Iglesia de Jesucristo de poder orar por estos gobernantes, de poder orar por estas personas que están al mando, aunque ellos son impíos, para que la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra y que ellos permitan que nosotros los creyentes podamos seguir llevando el evangelio, porque Dios tiene control de todas las cosas. Así que si ustedes lo creen, unámonos a la oración de fe de que el Señor va a seguir permitiendo que nosotros prediquemos su palabra, y que aunque haya adversidad vamos a llevarle reino. Y como todo, para cerrar con esto, entendiendo eso, que en el pueblo en el que Daniel se encontraba, en el pueblo que los creyentes se encontraban, había mucha deficiencias, y había mucho pecado. Y como todo, ellos oraban por el pecado del pueblo como si fuera ellos los que estuviesen pecando. ¿Ves? Lo que hace un líder, eso fue lo que hizo Dios, ¿ok? Tomó responsabilidad del daño que tú y yo hicimos y él lo puso por él, como dice Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones. Nosotros hicimos la rebelión y Dios dio el pago. Así que todo buen líder toma la culpabilidad en sus hombros y se la presenta a Dios para que él tenga misericordia, para que perdone y traiga justicia y salvación a las almas. Amén. Amén, Stephanie. Ajá, que yo quería decir que me recordaba
Bueno, Stephanie Robert sabe que mi pastor, tú le puedes hablar cualquier cosa. Tú te puedes, ay, pastor, que tú no sabes. Y él siempre termina, hay que orar. Y tú sabes cuando Jesús se retiró, que él sabía que ya le quedaba, ¿verdad?, pronto para dar su vida por nosotros. Él regresó y dijo, no han orado ni tan solo una hora. En verdad, yo voy a decir por mí también. Nosotros a veces no le damos el tiempo a Dios que se merece. I'm sorry. A veces ni llegamos a una hora. So, imagínate. Tú sabes, porque como yo le dije, orar no es como Gumby, como que tú tienes prines. Señor, pues la oración que te hice ayer te la hago hoy. You know, you really have to, understand que la oración es muy importante. Y yo me reconozco a veces que yo, doy vuelta y cuando vengo a orar un cansancio. Pero really, nosotros no le damos la oración que Dios se merece. Esa intimidad, ¿tú entiendes? Y todos los días nuestro anhelo debe ser orar más tiempo. En vez de ponernos a mirar la televisión, arrodíllate a orar. Yo a veces voy a mi trabajo y voy al baño, alzo las manos allí, si estoy orando por algo. Ahora mismo hoy nos enteramos que se murió un primo un sobrino de mi prima, que murió de 24 años. Tú sabes, uno tiene que en estos momentos así, te presentan algo, interceder. Mientras tú fregas, tú puedes orar. Mientras tú estás guiando, tú puedes orar. Claro, no puedes cerrar tus ojos. Pero en verdad, si los mismos discípulos le dijo el mismo Jesús, tú no oras ni siquiera una hora, imagínate nosotros, que estamos en una batalla, que hay que trabajar, Pero yo digo, mientras uno pueda aprovechar, hacer una oración genuina, we should, porque nos conviene. Amén. Eso, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gracias por eso. Con esto culminado, amado. Primera de Juan 5, 13 al 15 dice, estas cosas os he escrito, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en mí en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, amado, tengan esa fidelidad en nuestro Señor Jesucristo, en que nuestro Dios no es un Dios que es sordo, un Dios que se manifiesta, un Dios que se expresa con proezas, con milagros, con poder y con gloria. Solo vengamos ante su presencia de la manera correcta, aprendamos a utilizar el medio correcto para que su gloria, para que su reino sea manifiesto en nuestra vida. Así que hoy brevemente, si tú has recibido este mensaje, te exhorto a que recibas a Jesucristo, te exhorto a que tengas comunión con Dios de la manera correcta porque Él quiere hacerte bien. Recíbelo, confía en Él, de que Él te puede salvar, de que Él te puede ayudar. Acéptalo, confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón y serás salvo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero en el corazón se cree para salvación. Así que, ¿verdad? Este ha sido el estudio de la mentoría, la importancia de la oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta aquí esta transmisión del Kingdom Fruit Bible Story para edificarte, para consolarte y para exhortarte en el poderoso nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí la transmisión. Amén.